Va a estar a cargo la maestra en Ciencias Andrea Pegueros Pérez. La maestra Pegueros es la jefa de la División de Farmacología del Ejercicio de la Subdivisión de Medicina del Deporte. Ya muchos la conocen, ha sido coordinadora responsable de las elecciones anteriores de este curso. Y vamos a escuchar, es un tema que creo que viene a complementar muy bien para el uso, el buen uso, la prescripción de los complementos nutricionales para esta población. Maestra, si está amable. Buenas tardes. Este va a ser un recorrido muy rápido y sencillo. Es un tema que generalmente siempre nos gusta abordar en los temas porque, aparte del uso de medicamentos que se utilizan en diferentes patologías, y ustedes que han estado en nuestros cursos hemos visto diferentes temáticas, hay un rubro que siempre queda un poco abierto y es una opción o una alternativa que se ha visto últimamente en nuestra población. Entonces, más que decirles qué es lo que se está utilizando, yo quisiera que evaluáramos un poco la información que está disponible acerca de estas sustancias o de estos compuestos y que al mismo tiempo hagamos una reflexión acerca de si los debemos utilizar o bajo qué circunstancias son útiles estas sustancias. Pues la definición, si no la conocen, está dispuesta desde 1994. Es una definición que estableció la Dietary Supplemental Nutrition Act en Estados Unidos y la define como que es todo producto destinado a complementar la dieta y que contiene uno o más de los siguientes compuestos. Si se dan cuenta, va desde las vitaminas o minerales hasta pasando por enzimas o metabolitos, la combinación de todos estos. Y en realidad pues no nos queda muy claro exactamente qué es un complemento. Entonces sí, lo que llega a decir la DSHEA es que todo aquello que es un producto natural, que no proviene de una elaboración sintética como los fármacos, se va a considerar como un complemento nutricional. Pero ahora en estos últimos años tenemos una disyuntiva porque además de este tipo de productos también están ahora lo que se llaman alimentos funcionales. Y ese es otro rubro, aparte de la FDA, que se está discutiendo en dónde se tienen que localizar. ¿Por qué? O cómo se tienen que estudiar. Porque muchos de estos compuestos, principalmente las sustancias herbolarias, ahora se van a considerar también como alimentos funcionales. Entonces, pues está la disyuntiva en la clasificación o reclasificación y la forma de cómo se tienen que regular estos compuestos. Sin embargo, esta definición no ha cambiado, es la que está vigente hasta ahorita, y bueno, se las comparto. Como siempre, pues en México no tenemos estadísticas de cómo se utilizan. Eso es lo que deberíamos estar dedicándonos un poquito y es una invitación para que a partir de todos aquellos que tomen la decisión de recomendarlos, utilizarlos, pues digamos una parte importante que se llama reporte del uso de estas sustancias y el reporte de eventos adversos. Bueno, en Estados Unidos, a partir de sus encuestas nacionales de salud del 2007 al 2010, se estableció, se conoce que el 45.7% de la población los utiliza para mejorar la salud, el 32.1% para mantener la salud y el 22.2% para prevenir problemas de salud. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el beneficio o la utilización de estas encuestas y saber estos números? Porque dependiendo del objetivo que la población está buscando para el complemento, se ha visto que existe un incremento en el costo de estos productos. Y entonces, como los sistemas de salud se están desbordando, como los medicamentos cada día están un poco más difíciles de estar al alcance de la población, la mayoría está buscando, para mejorar su salud, otras alternativas. Y esta es la más importante. Si el 45.7% está buscando esta alternativa como una forma de beneficiar el deterioro de su salud, pues entonces la industria de los complementos nutricionales está buscando el nicho de oportunidad para que esto sea una forma de
poderlos incorporar dentro de la población. Bueno, ya tenemos aquí presentes estas sustancias, ya están en el mercado, pero ¿realmente sirven estas sustancias? ¿Cuál es la evidencia científica que respalda la recomendación para su uso? Si todos tenemos presentes que todos los fármacos están siendo estudiados y tienen todo atrás un sistema de investigación dividido en diferentes etapas, pues ¿qué es lo que pasa con estas sustancias? ¿Realmente están presentes estas sustancias en el ámbito y han sido estudiadas como los medicamentos? Pues desafortunadamente no. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si ustedes ya están utilizando el término, pues hay que hacer medicina basada en la evidencia. Y de acuerdo a su definición, la medicina basada en la evidencia es la utilización de la información para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes de la mejor forma o a partir de la mejor evidencia presente. ¿Y esto qué implica? Pues que es integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia externa disponible mediante búsquedas sistemáticas. Esta parte o esta definición de SAC desde 1996, pues es lo que se ha venido utilizando, porque como no tenemos un soporte que nos diga, bueno, los complementos tienen este soporte a partir de protocolos de investigación bien definidos, pues entonces de los reportes que ya están presentes en la literatura hay que partir de esa evidencia para evaluar cuál es la calidad de estos estudios y realmente obtener un resultado de si estos productos sirven o no. Entonces, haciendo un poquito un esquema, tenemos que la mejor evidencia externa es todo lo que está publicado en el medio, en conjunto con la experiencia clínica de las personas que los recomiendan, los promueven, la experiencia de los médicos, la experiencia de los nutriólogos, tomando en cuenta los valores del paciente. Siempre recordemos que es una parte ética importante para el uso de cualquier sustancia para ellos. Se va a tomar la mejor decisión para el tratamiento de estos pacientes. La mejor evidencia externa siempre va de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, y esto es lo que llamamos medicina basada en la evidencia. ¿Pero qué significa esto? Aquí está la pirámide de la evidencia. Recordemos que tenemos una pirámide de investigación, la de calidad de investigación. En la base siempre vamos a tener lo que se llama la investigación in vitro, ¿no? La investigación que apenas está creciendo, de lo que se desea estudiar, son ideas de laboratorio. Después la investigación en animales, series de casos, reporte de casos, estudios de casos y controles, estudios de corte, ensayos controlados aleatorizados, revisiones sistemáticas, y al final, en la punta de la pirámide, tenemos la información más valiosa y más importante que se consideran los metaanálisis. Y obviamente, de acuerdo de cómo está establecida esta pirámide, tenemos el valor de la investigación. La base de la pirámide son investigaciones que tienen alto nivel de sesgo, y a medida que va creciendo el nivel de la pirámide, este sesgo se va disminuyendo, y de forma contraria la calidad de la evidencia la tenemos aquí arriba, y a medida que va disminuyendo hacia la base de la pirámide, pues la calidad se va disminuyendo, ¿no? Otra forma de clasificar esta pirámide de evidencias a partir de la clasificación que se ha hecho de acuerdo al tipo de investigación que se realiza. En el caso de los complementos nutricionales se consideran investigaciones clínicas, y bueno, están clasificadas los metaanálisis y las revisiones sistemáticas como evidencia calidad A, los ensayos controlados aleatorizados, los estudios de corte y los estudios de casos y controles como evidencia tipo B, y los demás aquí los tienen presentes, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que cada vez que nosotros hagamos una revisión bibliográfica, evaluemos la calidad de lo que estamos leyendo, la fuente de donde lo estamos consultando, para que a partir de esto podamos tomar una decisión acerca de si lo que tenemos en la mano nos va a ayudar a resolver nuestro problema, nuestra inquietud, o al mismo tiempo ayudarle a orientar al paciente, porque nosotros, además de recomendarnos, tenemos que orientar al paciente. Por lo tanto, otra definición derivada de la definición de SAC del 96, Greenhalgh dice que la medicina basada en la evidencia es el uso de la estimación matemática del riesgo y beneficio derivado de una investigación de calidad en muestras poblacionales para tomar decisiones clínicas en el diagnóstico, investigación o manejo de un paciente concreto, ¿sí? Bueno. Y entonces, ¿qué hay publicado
en la literatura acerca del uso de estos complementos y principalmente, o en el caso que nos enfoca en esta ocasión para el curso, que es el síndrome metabólico. Y bueno, ya no les voy a hablar de lo que es el síndrome metabólico, ya lo ven todos en el curso, pero tomando en cuenta que el síndrome metabólico es un conjunto de factores que desencadenan o que involucran diferentes reacciones bioquímicas que están presentes en el organismo, y que si nos ponemos a pensar un poco, que los complementos nutricionales lo que promueven es que ellos intervienen en cada una de estas reacciones de tal forma que pueden disminuir la actividad bioquímica de estas reacciones que se llevan a cabo, o de favorecer que se formen otras, ¿no? En este caso, no sé, activando en este sentido a los GLUT4 para la retoma de la insulina. Pues entonces tenemos varias disyuntivas. ¿Cuál es el mecanismo bajo el cual estas sustancias están trabajando? Y bueno, es por eso que los fármacos tienen todo atrás el respaldo del seguimiento farmacológico, de los estudios a diferentes niveles, para establecer exactamente cuál es el mecanismo de acción. Y en este caso, bueno, tenemos tantas rutas, y ellos promueven tantas rutas para actuar sobre cada uno de estos factores de riesgo, que bueno, entonces, ¿cuál es la verdad absoluta acerca de la efectividad de estos compuestos? Bueno, como no tenemos evidencia disponible, porque no están regulados de esta forma, lo que tenemos disponible pues son las revisiones. Vamos a empezar por considerando los diferentes factores que se involucran en el síndrome metabólico. Empecemos con un poquito con los complementos que promueven la pérdida de peso o modificación de la composición corporal. En este artículo, que es del International Journal of Sports Medicine, es una evidencia de nivel C. Una evidencia de nivel C todavía está en el rango de la pirámide, está a la mitad de lo que es la evidencia, ¿no? Es una revisión que hicieron, y de toda la literatura ellos encontraron que estos son los compuestos que se utilizan para bajar de peso. Entre ellos se encuentra la cafeína, la efedra, el extracto del té verde, ¿no? El guaraná. O sea, tenemos muchísimas sustancias, y esto no lo estoy poniendo poquitas, ¿no? Y estos son los mecanismos de acción bajo los cuales se propone que actúa cada una de estas sustancias, ¿sí? Y bueno, lo que no sabemos es si realmente está comprobado. Una de las sustancias que ya ha sido muy estudiada y que realmente sí tiene un efecto en la disminución en el mecanismo de la termogénesis es la cafeína. Pero la cafeína está comprobada y ha sido estudiada como un fármaco. Luego entonces no la podemos considerar, y no la deberíamos de considerar como un complemento nutricional, porque la cafeína se considera ya un fármaco. Pero todos los demás, la efedra también es un alcaloide que está presente también en muchos de los medicamentos, y ya tiene estudios que sí han demostrado que actúa directamente sobre la termogénesis. Luego entonces, ni la cafeína ni la efedra deberían de estar aquí. Sin embargo, hay muchas sustancias, muchos complementos que la efedra o la cafeína la obtienen a partir de las plantas, ¿sí? Y no ha sido procesada ni purificada, sino que directamente de la planta de las cuales está presente, pues hacen los complementos, y por eso está incluida dentro del uso de los complementos nutricionales, pero como productos herbolarios. En esta ocasión vamos a hablar de dos compuestos importantes que son los que están mucho en boga, que son los extractos del té verde y de este compuesto que se llama picolinato de cromo. Si ustedes van la mayoría de ustedes escucha o leen en internet, los primeros productos que les recomiendan son estas dos. El té verde porque es un producto herbolario y 100% natural, no ocasiona efectos adversos, eso es lo que promueve. Y el picolinato de cromo, existe presentación farmacéutica para otras prescripción para otras condiciones, pero también lo que promueve es la pérdida de peso. Vamos a ver cuál es la evidencia presente. Es una evidencia a nivel A. Esto es un metaanálisis, ¿sí? Y de acuerdo a este estudio, en donde se involucraron 859 pacientes, la suma de todos los estudios corresponde a 859 pacientes en los grupos de estudio y 793 pacientes en el grupo control, la evidencia nos dice que realmente
la pérdida de peso a través del uso de las catequinas, que es uno de los principales productos que vienen en el té verde, en una dosis de 300 a 850 miligramos, hay una pérdida de aproximadamente 1 kilo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿eso es mucho, poco? ¿Es beneficio? ¿No? Pues efectivamente, o sea, esta es la evidencia que tenemos hasta el momento. Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Esto en cuánto tiempo? Si ustedes leen el artículo, la intervención de este estudio fue de 12 semanas. ¿Y qué pasa si la gente se acostumbra a tomar el té verde? Si yo lo tomo durante 6 meses, tendré la pérdida sumada de esa pérdida de casi 1 kilo. No, ¿verdad? Esta es la evidencia que ya tenemos, pero viene lo siguiente. Me conviene recomendarle el té verde a las personas para que bajen de peso si solamente sé que en 12 semanas está visto que pierden casi 1 kilo, ¿no? Y con esta dosis, vean que va desde 300 a 850 miligramos. ¿Qué pasa con la disminución del perímetro de cintura? Los mismos estudios reportaron y se observa una disminución de casi 1 centímetro. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Les sigo recomendando el té verde? Es la misma dosis, la misma temporalidad. ¿Y qué tiene además este estudio? Si ustedes lo revisan y lo leen con detenimiento cuando tengan la oportunidad de verlo, yo les voy a pasar las referencias, que les quiera van a estar disponibles las referencias. La desventaja es que, si ustedes se dan cuenta en los autores, la mitad del estudio o la mitad de los estudios que están reportados fueron hechos en Japón y la otra mitad, así exactamente dice el artículo, fuera del Japón. Entonces tenemos 2 cuestiones. Número 1, la calidad del té verde. Número 2, el efecto sobre la población, ¿verdad? Son 2 poblaciones completamente diferentes. Yo les estoy presentando la suma de todos los efectos de esos estudios, pero cuando ustedes revisen el artículo se van a dar cuenta que existe la segmentación de la evidencia, y entonces la efectividad del té verde en la población japonesa es completamente diferente de la población fuera de Japón, ¿no? Entonces, pues, es a lo que me refiero, y que hay que ver con detenimiento. No porque sea un estudio de calidad A, significa que es la verdad absoluta. Tenemos que ver en dónde fue hecho, con qué población, cuántos individuos, qué fue lo que estudiaron del té verde, el té verde o sus extractos, ¿sí? Entonces, eso es el tipo de evidencia que tenemos que revisar. ¿Qué pasa con otro de los compuestos que existen en el té verde, que se llama epigalocatequina 3-galato, ¿no? Así se llama. Y ustedes van al GNC y así los van a encontrar, las tabletitas, ¿no? Para la pérdida de peso nos dice que vamos a perder aproximadamente 1 kilo con 0.2 gramos, ¿no? ¿Es mucho o poco? Pues un poquito más que con las catequinas, ¿no? Este fue un estudio, una revisión sistemática que se llevó a cabo con 720 pacientes en el grupo de estudio y con 660 pacientes en los grupos control. Entonces, pero sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es un estudio con el efecto total o la sumatoria total, y bueno, seguimos considerando, o están los resultados aparte de lo que sucede con la población dentro de Japón y fuera de Japón. En la disminución del perímetro de cintura, pues casi no hay diferencia con respecto a lo que se observó con las catequinas, ¿no? Está casi 1 centímetro. Aquí lo importante de esto es la dosis. Son 270 miligramos de esta sustancia comparada con las catequinas, en donde la concentración la concentración de ese principio activo iba a dosis un poco más elevadas. Ahora, ¿qué pasa con el picolinato de cromo?
Nos dice que una dosis de 400 microgramos de picolinato de cromo durante 6 semanas, la pérdida de peso es de aproximadamente 0.7. Y cuando utilizamos esta misma dosis durante 12 semanas, la pérdida es de 1 kilo, 1.14, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de la... no, perdón, a ver. Sí, 1.14, ¿sí? Entonces, aquí no nos pusieron el resultado de la suma total de la evidencia, porque sí hay diferencia importante entre 6 semanas y 12 semanas. La temporalidad sí es completamente diferente, y en el estudio o la revisión anterior, las temporalidades eran semejantes. Pues esto es lo que vemos con la pérdida de peso. Pero ahora, ¿qué pasa con el cambio de la masa grasa? A las 6 semanas tenemos una pérdida aproximada de 0.43%, o no, kilogramos, perdón, y en 12 meses tenemos una pérdida de 1.57 kilogramos, ¿no? Comparado con el té verde, este estudio, y estas son las bondades de este estudio en particular, aquí nos están refiriendo a masa grasa, ¿sí? Y si los que entraron ayer a los talleres, había uno que se llamaba anticomposición corporal, ¿sí? Y les dijeron la diferencia, o les hablaron acerca de la importancia de considerar los mejores indicadores para la determinación de pérdida de peso. Entre ellos se encuentra el porcentaje del perímetro de cintura, y otro importante es el cambio de la masa grasa, más que el cambio del peso corporal y del índice de masa corporal. Este estudio en particular llama mucho la atención porque sí reporta un porcentaje de masa grasa, y perder aproximadamente 1.57 kilogramos de masa grasa sí es importante. Ahora, vayamos al otro punto de vista. El picolinato de cromo, ya les había comentado que es un fármaco, está estudiado como fármaco, tiene otras actividades y se utiliza en la farmacéutica para otras patologías, pero sí vemos que influye directamente en la pérdida de peso o de masa grasa, ¿sí? ¿Lo recomendarían? Eso ya es criterio de cada quien. Si nos vamos ahora al siguiente componente del síndrome metabólico, que se llama resistencia a la insulina o diabetes mellitus, tenemos también una serie de compuestos, entre ellos está el ginseng, la nicotinamida, la vitamina D, el fenugreek, que estuve buscando qué significaba esto y la verdad es que no le encontré una traducción importante, decidí dejárselos o mencionárselos así, y el cromo, ¿no? Y también está su mecanismo de acción propuesto. Y regresamos a que es una evidencia a nivel C. Esta es una revisión que se hizo este año, es del 2016. ¿Sí? Y les voy a hablar acerca de lo que está revisado ya de la vitamina D. Este también es un metaanálisis. Este estudio se publicó este año también. Y nos dice que para el cambio de la resistencia a la insulina de la vitamina D en todos aquellos pacientes que tienen esta problemática de resistencia a la insulina, tenemos una disminución de aproximadamente 0.06, ¿sí? Y esto hablando de el HOMA-IR, que sabemos que son una característica, un parámetro que no tiene unidades, y que si consideramos que para la población mexicana, todos aquellos pacientes que tienen un HOMA-IR por arriba de 2.6 ya tienen resistencia a la insulina, una disminución de 0.06 pues es muy poquito, ¿sí? Este estudio se llevó en 507 pacientes en el grupo de tratamiento y 506 en el grupo control. Si consideramos otro parámetro importante que nos define lo que es resistencia a la insulina, hablando de la tolerancia a la glucosa, nos dice que en la curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas, la disminución o el porcentaje de cambio de la liberación de insulina o de la resistencia a la insulina es de menos 0.23, que también es muy poquito, ¿sí?
Entonces, la evidencia de que la vitamina D nos va a ayudar a promover o a disminuir la resistencia a la insulina, pues yo la pondré en duda, ¿verdad? Porque estos valores, pues me hablan de que los beneficios que se obtienen son muy pobres. Ahora, hablando de complementos que disminuyen la presión sanguínea, pues existen todos estos. Yo les voy a hablar nada más en este momento de las flavonoides de la cocoa, porque ahorita está muy en boga que comer chocolate disminuye la presión. Esta es una evidencia a nivel A. La disminución de la presión sistólica a partir del metaanálisis de 19 estudios con 856 pacientes nos dice que el efecto de la cocoa versus el control, hay una disminución de aproximadamente menos 2.77 milímetros de mercurio. Y ustedes me dirán, ¿es mucho o es poco? Los que son médicos. Y para la presión sistólica, la disminución es aproximadamente también de menos 2.20. Si ustedes leen con detenimiento este estudio, tiene una característica en particular. Los estudios se utilizaron con una marca especial de chocolate, ¿sí? Y entonces, una de las argumentos que ponen los autores de la revisión sistemática es evaluar el conflicto de intereses entre el apoyo de la industria alimentaria hacia la revisión o hacia el financiamiento de todos los estudios que han realizado para ver los efectos que tiene el uso de este chocolate en estos parámetros, ¿sí? Entonces, aparte de lo que sí podemos decir, bueno, sí disminuye la presión arterial, pues hay que ver cuáles son los compromisos que tiene cada uno de los autores con respecto al financiamiento que recibieron para realizar el estudio. Y luego tenemos complementos que promueven la modificación del perfil de lípidos. Tenemos muchos y aquí lo importante, lo interesante es que existen diferentes mecanismos bajo los cuales podemos obtener la disminución de las LDLs o de los triglicéridos o de la elevación de las HDLs. Y yo les voy a hablar en esta ocasión de los omega 3. Los omega 3 también son productos que están en boga, están considerados dentro de las guías de práctica clínica para el tratamiento de enfermedad cardiovascular y para el tratamiento de dislipidemias. Si ustedes revisan esas guías clínicas, se recomienda el uso del omega 3. Pero ¿de dónde salió esa recomendación para las guías clínicas? Pues salió a partir de este tipo de estudios, y uno de ellos fue este estudio que está nombrado ahí. Nos dice, aquí se estudiaron 3 dosis, una que solamente le están poniendo dosis baja, una es dosis intermedia y una dosis alta. En realidad las dosis que se emplearon como bajas, medias y altas, para las bajas van desde los 300 miligramos, las medias se están considerando como los 500 y las altas por arriba de 800. ¿Qué es lo que vemos en este estudio? Nos dice que para las dosis bajas la disminución en los niveles de triglicéridos es de menos 0.28, para las dosis medias es de aproximadamente 0.28 y con dosis altas la disminución de triglicéridos es de 0.61. Si sumamos el efecto de todos los estudios, la disminución total, independientemente de la dosis, el cambio en la disminución de los niveles de triglicéridos es de menos 0.4. Si nos vamos ahora a la modificación de los niveles de colesterol HDL, utilizando las mismas dosis, vamos a ver que para las dosis bajas es de menos 0.01, para las medias de menos 0.08, para las altas de menos 0.01 y el efecto total es de menos 0.01. Con esta evidencia, ¿ustedes recomendarían el omega 3? No. Para el control de los lípidos, porque además los omega 3 también los están promoviendo para el beneficio de otros factores, ¿sí? Pero para la modificación del perfil de lípidos hay que considerar esta evidencia. Con este repaso rápido, entonces, ¿son útiles para el tratamiento del síndrome metabólico? Yo les pasé ahorita
por separado cada uno, el efecto del tratamiento por separado de cada uno de los factores que influyen en el síndrome metabólico. Y hay un artículo por ahí que dice que si nosotros no vemos beneficios es porque el síndrome metabólico es el conjunto de factores y lo que hay que hacer es verlo como una entidad única y que hay que probar que el uso de estos complementos en conjunto, pues ver cómo funciona. Y entonces imagínense que les vamos a dar chocolate, omega 3,